Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva mesa de debate. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por mi parte a la organización por dejarme compartir esta mesa con este grupo de expertos. Es un lujo poder estar protagonizando de primera mano el debate que vamos a abordar en los próximos minutos, que espero que sea muy interesante, estoy seguro que sí, por las muchas cosas que nos tienen que contar este grupo de expertos, de profesionales de la salud, ¿no? En primer lugar, pues empiezo presentando a las personas que me acompañan, que nos van a acompañar en los próximos minutos, empezando a mi derecha. Al fondo, Carlos Gallego Pérez, con más de 25 años de experiencia en las TIC de sanidad, responsable de sistemas de imagen médica, de la anatomía patológica, oncología de precisión de Cataluña, y llevando la coordinación general de las TIC del sistema de salud del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. A continuación, Noemí Cívicos es directora general de Salud Digital y Sistemas de Información para el Sistema Nacional de Salud en el Ministerio de Sanidad desde el 2021. Anteriormente trabajó como subdirectora general, vocal asesora y subdirectora adjunta en el mismo departamento. Es licenciada en Física por la Universidad de Salamanca, funcionaria del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado. 24 años de experiencia en el desarrollo de servicios digitales y procesos de transformación digital, tanto en el sector público como en el privado, y es responsable de la ejecución de la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, junto con los homólogos de otras comunidades autónomas. A mi derecha, más cerca, está Víctor Muacucu. Es licenciado en Farmacia por la Universidad de Barcelona, máster en Industria y Tecnología Farmacéutica por CSIF y MBA en ESADE. Lleva más de 20 años de experiencia en iniciativas digitales, experiencias vinculadas al mundo de los datos y la analítica avanzada. Ha desempeñado varios roles en diferentes compañías, tanto públicas como privadas también. Es responsable de Analytics, Advisor de Tecnología y CIO. También ha sido colaborador docente para el máster de Data Science en Núcleo Digital School y en los programas de transformación digital del ISDI. Actualmente es el responsable de desarrollar el ámbito de la inteligencia artificial en Deloitte para industria de salud y sector público. Ya pasando a mi izquierda, al fondo, José Luis Portero es licenciado en Medicina y Cirugía, doctor en Medicina, especialista en Medicina Interna, y durante el desarrollo de su práctica en clínica, pues le surge el interés por la medicina de precisión y la transformación digital de la salud, formándose como bioinformático y experto en biología computacional y filosofía de la ciencia. Y, bueno, pues la participación en grupos de investigación multidisciplinares han llevado hasta la industria farmacéutica, trabajando para Novo Nordisk y en la actualidad como director médico de Abbott Diabetes Care Iberia. Y a mi lado, Alejandro Pazos, es licenciado y graduado en Medicina General y Cirugía por la USC, máster en Ingeniería del Conocimiento por la UPM, doctor en Ingeniería Informática por el Laboratorio de IA-UPM y doctor en Medicina por la UCM. Miembro de la Real Academia de Farmacia de Galicia, de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, del INIBIC, Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, y del CITIC, Centro de Investigación en Tecnologías de Información de A Coruña. Reconocido de excelencia por la Xunta de Galicia. Fundador y director del Grupo de Investigación RNSA y MEDIR y de la spin-off Icerdata, catedrático del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y director del Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnología de la Información de la UDC. Como verán, pues solo por el tiempo que me ha llevado un poco la carrera resumida de estas personas, creo que da muestra del interés de lo que a continuación vamos a hablar. Vamos a hablar, el título de la sesión es la inteligencia artificial generativa en el sector sanitario. Nada menos, ¿no? Cuando hablamos de esto de la inteligencia artificial, yo creo que no hay congreso que se precie que no tenga una parte para hablar de inteligencia artificial, sea de lo que sea un congreso de tecnología o sea un congreso, yo creo que de deporte o de lo que sea, al final surge la inteligencia artificial y yo creo que además, casi sin saberlo, normalmente surge por la inteligencia artificial generativa, porque inteligencia artificial lleva existiendo desde hace muchos años,
pero ChatGPT pues lo tenemos en nuestros móviles desde hace mucho menos, ¿no? Yo creo que eso hace que casi cualquiera se lance a debatir sobre inteligencia artificial. En nuestro caso, vamos a intentar entrar un poco en el detalle de todas las implicaciones que tiene en lo que es la salud de las personas y la gestión de esa salud de las personas. Antes de empezar a dar paso a mis compañeros de mesa, voy a dar unos datos para calentar motores, ¿no? Datos que salen de los analistas, estos de los gurús que siempre lanzan predicciones que nunca nadie les pone en cuestión cuando no aciertan, pero bueno, por lo menos para que nos ponga un poco en contexto, ¿no? Se dice, para 2027, los médicos habrán reducido el tiempo dedicado a las tareas de documentación clínica en un 50% mediante el uso de tecnologías de inteligencia artificial generativa integradas en el EHR, mejorando la experiencia del médico y del paciente. También para 2027, el 60% de la automatización del flujo de trabajo habilitado por la inteligencia artificial de los proveedores de atención médica mitigará la escasez de personal y el agotamiento de los médicos en comparación con la atención a los pacientes. Y otro de esos mensajes que se lanzan también para el 2027, la cantidad promedio diaria de datos recopilados en las habitaciones de pacientes hospitalizados superará la de la cama promedio de la UCI actual. Esto, bueno, pues todo mensajes positivos de momento. Vamos a ver si nos los creemos y vamos también un poco a hablar sobre ello, ¿no? Os pediría una primera intervención de fijación de posición, ¿no? Sobre esto de la inteligencia artificial generativa que nos viene por delante, el reto, las oportunidades, los riesgos. Bueno, un poco para poner en contexto. José Luis, si te parece, empezamos por ahí. Sí. Bueno, a mí me gustaría saber cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y por qué nos encontramos en la situación que nos encontramos. Y para eso necesitamos ciertos conceptos, ¿no? Algo sobrevuela por encima de nosotros y esto es una cosa que conocía muy bien a principios del siglo XX. Se llamaba el espíritu de los tiempos. Hasta tenía una palabra alemana muy bonita, Zeitgeist, que lo definía. Entonces se nos ha olvidado porque si no conocemos el espíritu de nuestros tiempos estamos totalmente desmarcados, ¿no? Y hay cierta sensación de confusión entre el público, o al menos lo percibo así, y la incertidumbre yo creo que llega hasta un punto en que nos agota. ¿Y cuál es el espíritu de nuestros tiempos? Pues el espíritu de nuestros tiempos tiene nombre y apellidos. Se llama Cuarta Revolución Industrial. Resulta que llevamos siglos en los que históricamente la evolución del ser humano está marcada por las tecnologías. Desde la primera revolución industrial, la primera revolución que consigue la mecanización del trabajo, la segunda revolución industrial por medio de la electricidad que consigue la producción en cadena, la siguiente revolución, que es la que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, que nos trae los microprocesadores, nos trae la computación y aparecen los primeros signos de que podemos automatizar los procesos. Muy bien, lo que ocurre con cada una de estas revoluciones es que llega un momento en que se produce un cuello de botella y se estancan. Lo que ustedes están sintiendo ahora es que estamos en el cuello de botella de la cuarta revolución industrial. Y esta revolución industrial es que lo que ha querido es dar un triple salto mortal. Quería unir tres mundos. El mundo físico, el mundo de las cosas, el mundo digital, una representación virtual. La transformación digital simplemente es una oportunidad para repensar el mundo y llevarlo al mundo virtual basado precisamente en datos, en que comprendamos los procesos y eso se pueda modelizar. Y por último, muy importante, quería incorporar el mundo biológico. Es la primera vez que la biología tiene importancia. De hecho, el siglo XXI será el siglo de la biología, la biotecnología, la biomedicina. Y eso lo necesitamos porque antropológicamente estamos de paso ya a conquistar el universo y necesitamos otro tipo de ser humano para eso. Entonces, ahora mismo hemos llegado a ese cuello de botella de la cuarta revolución industrial basada en la digitalización y lo que nos viene a salvar, igual que la electricidad en tiempos pasados o la microcomputación salvaron a otras revoluciones industriales, es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial nos va a meter en la quinta revolución industrial, que es la quinta revolución del conocimiento.
Y aquí es donde van a cambiar muchas cosas, porque va a ser el mayor salto que va a dar la humanidad. Y creo, yo lo veo, hablaban anteriormente los ponentes de que estamos en una crisis que es también una gran oportunidad, y así veo que va a tener influencia en el futuro la inteligencia artificial. Y lo va a tener sobre dos sectores fundamentalmente. Uno va a ser el sector de la salud, que más que salud es el sector de las enfermedades, porque hasta ahora los profesionales nos hemos dedicado a controlar las enfermedades, pero no a crear salud. Es otro concepto totalmente diferente que seguramente se desarrollará en el resto del siglo XXI. Y en el otro gran cambio que vamos a sufrir es en el campo de la educación, ¿no? Que nos va a transformar. Y yo creo que ahora nuestro problema fundamental es un problema que ya Nietzsche identificó. Nietzsche decía que si tú tienes un porqué para vivir, seguro que encuentras el cómo vivir. Lo que nos ofrece la tecnología son muchos cómo y pocos porqués. Y ese es el proceso que está creando esta incertidumbre y esta cierta confusión de no saber hacia dónde vamos. Y en eso espero que nos ayude la inteligencia artificial en cualquiera de sus formas y que nos lleve hasta la mitad del siglo XX y podamos alcanzar seguramente la singularidad, donde las máquinas sean más inteligentes que nosotros, que tampoco es tan difícil. Muy bien, gracias, José Luis. Carlos, José Luis, desde el mundo de la industria, nos dice que la inteligencia artificial nos va a salvar. Es una de las cosas que ha notado por aquí. ¿Qué opinas? Bueno, en primer lugar, primero agradecer a la SEIS, a la Sociedad Española de Informática y Salud, la oportunidad de poder compartir mis reflexiones con todos vosotros y vosotros. Y también agradeceros que estéis aquí. Varias reflexiones. La primera es que estamos ante una tecnología altamente disruptiva, que antes he dicho 25 años, yo creo que ya llevo 30, o sea, tengo que actualizar ese titular. En los 30 años nunca nos habíamos encontrado con una tecnología tan disruptiva como esta, la inteligencia artificial generativa. Nunca nos habíamos encontrado, hace un año no sabíamos cómo utilizarla, en una tecnología que no teníamos al alcance y no sabíamos. Hace 2 años estaba en los primeros inicios, o sea, y es algo ahora que vemos que nos puede cambiar la manera de trabajar, porque ahora ya la inteligencia artificial ya no va de diferenciar entre perros, gatos y magdalenas, como en mucho tiempo nos han estado enseñando que entrenaban los modelos de inteligencia artificial. Ya no va de eso. Ahora tenemos un nuevo paradigma y os voy a poner un ejemplo muy claro. Yo llevo, y muchos de los que estáis aquí me conocéis, que llevo muchos años trabajando y he trabajado en la normalización de la información clínica. Llevamos años y años y años dedicando esfuerzos en ver cómo a un concepto clínico le asignábamos un código para que las máquinas pudiesen entender a los profesionales. Entonces, ahora las máquinas entienden lo que escriben los médicos. Ya ha llegado algo que lo llevamos años y años y años buscándole códigos a un concepto. Ahora las máquinas hemos descubierto que la inteligencia artificial generativa es capaz de entender lo que un médico ha escrito. Es capaz de transformar lo que un médico escribe, un profesional escribe, para que otro lo entienda. Y eso es un cambio total y absoluto y disruptivo. ¿Cómo lo podemos aplicar y dónde lo podemos aplicar? Ese es el gran reto. Y creo que tenemos la obligación de los servicios de salud de liderarlo. Porque es la herramienta que nos permitirá transformar, sin duda alguna, el sistema de salud. Con todos los riesgos que tiene, y después iremos hablando de los riesgos y oportunidades, pero que tenemos que liderarlo sin duda alguna. Que no sabemos lo que tendremos también, porque nadie sabe cómo funciona lo que hay por detrás. Muy pocos saben lo que funciona por detrás, ¿vale? Pero que el gran reto que tenemos es impresionante y es una tecnología tan disruptiva que hace años que no teníamos, y que conceptos como la terminología, la normalización, la codificación, pues posiblemente tenemos que replantear esa manera de cómo ver la información clínica. Muchas gracias, Carlos. Perdonadme, como paciente, que las máquinas entiendan lo que escribe un médico ya me parece muy superior a lo que hacen los humanos, ya, pero bueno.
Esto también es otro apunte interesante. Alejandro, ¿cuál es tu visión? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar de esta jornada. Hacer predicciones es siempre muy difícil, sobre todo cuando son del futuro. Los economistas son especialistas en hacer predicciones del pasado, ¿no? Te explica muy bien qué pasó, pero nunca te dice cómo va a pasar. Y te voy a dar un consejo para cuando se hagan predicciones, siempre hay que hacerlas de algo no cuantificable y a un plazo que tú ya no vivas, para que nadie te lo pueda reprochar. Eso es importante a la hora de hacer predicciones. Y en este ámbito en el que estamos de la inteligencia artificial, hacer predicciones es una locura, porque normalmente se ven superadas por los acontecimientos continuamente, ¿no? Una vez hecha esta broma inicial, la inteligencia artificial es una rama de la ciencia, nada tiene que ver con la magia. Lo que estamos asistiendo ahora es al desarrollo de una subrama de la inteligencia artificial que, apoyándose en los Large Language Models, en los modelos de lenguaje profundo, se le incorpora un módulo de predicción de cuál es la palabra que a continuación debe de acompañar una palabra previa. Esto es en lo que se basan los sistemas de las GPT, de los generativos predictivos. ¿Esto qué significa? Pues que tiene que haber un algoritmo. No hay algoritmos de productos de inteligencia artificial. Los algoritmos son para entrenar a los sistemas de inteligencia artificial. Los algoritmos son deterministas. Los sistemas de inteligencia artificial tienen que ser adaptativos, porque la inteligencia es adaptativa. De hecho, en inteligencia artificial, cuando una cosa tiene éxito, deja de ser de inteligencia artificial. Por ejemplo, las Windows, que todos usamos, esto se desarrollaron en el ámbito de la inteligencia artificial allá a finales de los años 80. Hoy en día nadie piensa que es de inteligencia artificial. Entonces, hay que tener muy claro con lo que estamos trabajando. Estamos trabajando con unos algoritmos que lo que manejan son datos. Si los datos no son buenos, no son de calidad, yo al Big Data le pongo otra B. Le llamo Big Bad Data, porque son muy malos casi todos los datos que están acumulados en los repositorios. Si el dato es malo, malamente nos puede sacar buen conocimiento. Y la inteligencia artificial de lo que va es de conocimiento, no va de datos. En inteligencia artificial lo que nos importa es el conocimiento generado. No está para generar datos. Me dio mucha satisfacción el anterior moderador que distinguió entre dato, información y conocimiento, y es que es básico para entender un poco todo esto. Un dato no es más que el valor de una variable. 40 grados centígrados de temperatura corporal humana, o lo que sea. Información es cuando uno o varios datos adquieren un significado. Temperatura corporal humana, 40 grados, significa fiebre. Y conocimiento es cuando datos e informaciones adquieren una característica de utilidad, cuando pueden ser útiles para algo. Temperatura corporal humana, 40 grados, significa fiebre y hay que tomar una serie de medidas físicas o administrar unos fármacos para bajar esa fiebre, porque en otro caso se producen alteraciones neurológicas que pueden llegar a la muerte, etcétera, etcétera. Eso es conocimiento. Y ocurre que muchas veces el exceso de datos e informaciones implica menor conocimiento. Esto nos pasa mucho si vamos a un médico de cabecera y nos dan 15 días o 30 días para vernos. En esos 30 días el doctor Google, a todo meter, y llegamos allí teniendo más datos e informaciones que el propio médico de nuestros síntomas y signos. Pero no somos capaces de darle utilidad. Es el médico con su conocimiento que es capaz de darle utilidad. Bueno, pues estos sistemas lo que tienen que ser son herramientas de apoyo a los clínicos. Porque los clínicos están muy bien formados normalmente, pero no siempre están en el mejor momento. Nos divorciamos, nos separamos, salimos de noche, nos lloran los niños, hacemos guardias de 24 horas. Eso hace que no siempre estemos en disposición de tomar la mejor decisión. Entonces tenemos que tener algo que nos ayude a no equivocarnos tanto en esos momentos en el que no estamos en el mejor momento. Entonces, como punto de partida básico, lo que quiero transmitir es que estas GPTs que lo que hacen es quitarle un poquito de componentes. Nosotros en el argot les solemos llamar que son papagayos tecnológicos, porque hablan y hablan y hablan, pero no saben lo que están diciendo. Bueno, pues quitarle ese componente y convertirlos en una herramienta que sea útil
para lo que puede ser útil estas herramientas, que no es para todo. Estamos asistiendo a mucho crecepelo en el mercado. No todo es de inteligencia artificial y la inteligencia artificial no sirve para todo. No es el bálsamo de Fierabras que decía el Quijote. Entonces, bueno, hay que tener estas cuestiones para arrancar esto de que es una herramienta que va a estar a nuestra disposición, una herramienta muy potente y que no lo va a resolver todo. Muchas gracias. Yo he escuchado en algunos casos, en otros ámbitos, hablar de las herramientas de inteligencia artificial como los nuevos junior. Lo que pasa que, y se piensa que, bueno, que va a ser un junior, pero los juniors luego aprenden y crecen y hay muchos juniors que se convierten en grandes expertos. Vamos a ver en qué queda todo. Víctor, vuestra empresa lleva muchos años tratando con datos, realmente haciendo seguro desarrollos con Machine Learning, con otro tipo de inteligencia artificial. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo estamos ahora? Bueno, buenos días. Muchas gracias, antes que nada, por invitarme a este evento. Parafraseando lo que comentaba ahí el compañero, yo en muchas charlas también utilizo el concepto del cambio de esta revolución industrial. Y realmente ahora estamos viviendo no solo el tema del crecepelos, sino que una vorágine de ferias, fiestas, eventos, en los que intentamos darle un uso a esa electricidad que hemos descubierto ahora, pero nos está costando descubrir esa primera bombilla, que esta primera bombilla va a ser la que nos va a facilitar poder tener turno por la noche. Tener turno por la noche nos va a generar unas nuevas condiciones laborales para los trabajadores, nos va a generar una nueva forma de tener que relacionarnos desde el punto de vista de organización, nos va a habilitar nuevos negocios y va a hacer que cambie todo de una forma abrupta, ¿vale? Entonces, dicho esta pequeña introducción, ahí coincido con lo que estaban comentando también anteriormente. No es algo nuevo, lo que sí que tenemos que encontrar ahora son utilidades que sean realmente prácticas. Pues nosotros, desde el punto de vista de inteligencia artificial, y en este caso con la generativa, diferenciamos tres ámbitos donde claramente va a ser rompedor. Por una parte está todos los temas de investigación, no solo la parte genómica que estamos comentando ayer, sino la parte de imagen. Y luego, sobre todo, todos los temas relacionados con cómo nos va a cambiar la forma de trabajar y cómo estos agentes de inteligencia artificial, que al final van a ser pequeños copilots que vamos a estar utilizando en este día a día, nos van a ayudar a acelerar y a optimizar todas estas decisiones que vamos a tener que tomar en nuestro ámbito laboral. Con lo que a mí, como paciente, como usuario del Sistema Nacional de Salud, me reconforta muchísimo que se generen todo este tipo de debates y que hayan iniciativas que estén arrancando, porque esto es algo que ya lo tenemos aquí y ya está pasando, y sobre todo tenemos que ser conscientes de que todos estos estudios que están apareciendo, que la mayoría son de ámbito global, principalmente americano, tenemos que traerlos aquí, tenemos que tropicalizarlos y tenemos que adaptarlos. O sea, nosotros no tenemos los recursos tecnológicos y la capacidad para poder generar algún tipo de soluciones, pero sí que tenemos un sistema de salud que envidian en todo el mundo. Entonces, el modelo asistencial que tenemos aquí y las iniciativas que estamos generando sin tener detrás esa presión de ser una compañía que está persiguiendo un resultado económico, nos hace diferenciales y hace que sea a la vez mucho más difícil empujar todas estas iniciativas que estamos intentando hacer a nivel de país de forma conjunta. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Noemí, pasando ahora a la parte de la administración, normalmente a las administraciones se nos acusa, probablemente con razón, de ser poco innovadoras, de este tipo de disrupciones tecnológicas que se producen. Quizás en las administraciones cuesta un poco más el integrarlas en nuestros servicios. Yo creo que estamos rompiendo ese tópico, ¿no?
y precisamente yo creo que en el ámbito de la salud puede ser un buen ejemplo, ¿no? Cómo afrontamos esta nueva tecnología, esta innovación dentro de nuestros proyectos. Y enlazaría con la siguiente pregunta casi también un poco te he dejado para el final por eso. ¿Cómo podemos hacer esto de una manera integral con las comunidades autónomas, un proyecto conjunto de país? Muy bien, bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad de participar en esta mesa con estos compañeros tan ilustres, espero aprender muchísimo. Bueno, pues desde la Administración en concreto, desde luego no podemos ser ajenos a la introducción de este tipo de tecnologías disruptivas. Ya nos ha pasado antes, no es la primera vez. Entonces, bueno, creo que las asumimos o tenemos capacidad por lo menos de asumirlas razonablemente bien. Lógicamente no podemos asumir dentro del sector sanitario, en concreto el Sistema Nacional de Salud, el sistema público, una tecnología de estas características, bueno, pues sin las debidas garantías, tanto legales como organizativas, que nos permitan por realizar esta integración de esta tecnología de manera cohesionada y unificada dentro de todo el territorio español, dentro del Sistema Nacional de Salud, aprovechando también lo que hacen unos mejor para que otros puedan crecer, es decir, bueno, pues esto ya lo llevamos haciendo con otros programas, ¿por qué no lo vamos a hacer con esta introducción de esta nueva línea estratégica, esta nueva línea disruptiva dentro del SNS? Lo podemos hacer igual. Y bueno, aquí lo interesante es, en concreto, creo yo, para el Sistema Nacional de Salud, es que los casos de uso que se pueden definir pues dentro de lo que es la inteligencia artificial generativa abarcan todo el proceso asistencial. O sea, estamos hablando desde la recepción de pacientes, la automatización de citas, toda esa organización, pasando por el soporte a la decisión clínica, como comentaba Alejandro, creo que ha sido, la estandarización, la codificación que decía Carlos, luego la posibilidad de mejorar esos tratamientos aplicando esas técnicas de inteligencia artificial y... ¿Hola? Ah. Gracias. Pues poder generar también esas colecciones de datos que luego nos van a servir para el uso secundario, para la investigación. ¿Se oye ahora, no? ¿Verdad? Sí. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que tenemos todas estas oportunidades dentro de nuestra cadena de negocio en todas las etapas que nosotros pues tenemos que cubrir con la digitalización del Sistema Nacional de Salud y en concreto con esta tecnología, pues bueno, yo creo que estamos en un buen momento porque bueno, pues Europa nos ha brindado también la posibilidad de empezar a trabajar a partir de esa regulación que se ha aprobado recientemente, el Reglamento de Inteligencia Artificial, junto con el resto que mencionaba ayer en la apertura del foro. Y bueno, pues esto sería un poco el punto de partida que tenemos que trabajar todos juntos. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a abordar? Y ya enlazo, sí que si te parece, con la pregunta que planteabas, bueno, creo que ya tenemos experiencia estos últimos años en aplicar este modelo colaborativo que venimos llevando a cabo en el resto de programas. Pues creo que aquí podemos aplicar también lo mismo, es decir, aprovechar ese impulso tractor de algunas comunidades autónomas que ya están implementando, probando, realizando pilotos, pruebas de concepto con pues estos casos de uso de inteligencia artificial generativa, de forma que el resultado pues pueda también ser utilizado en otras comunidades autónomas. Y asimismo, pues también pensar en otros modelos, en otros casos de uso que podamos trabajar conjuntamente. En concreto, yo pensaría, creo que es razonable pensar en 3 vías de trabajo, ¿vale? En concreto. La primera,
bueno, pues el poder implementar en cada una de las comunidades autónomas algoritmos ya aprobados, con lo cual, bueno, ya sabemos que funcionan, pero entonces, bueno, tenemos que implementarlos en nuestros territorios y luego, pues realizar un estudio que nos permita analizar cuál va a ser el coste por uso de utilizar esa herramienta en concreto y cómo podemos mejorar desde el punto de vista financiero o ser más eficientes desde el punto de vista financiero en su uso. La segunda línea sería probar algoritmos de forma federada. Ahora ya las capacidades de proceso creo que nos lo permiten con creces. Entonces, bueno, sería cuestión de seleccionar cohortes propias en cada una de las comunidades autónomas, pues para poder realizar o probar en nuestro entorno pues estos algoritmos y poder unificar también las conclusiones. Y por último hablaría de una tercera línea que sería la posibilidad de analizar también herramientas con inteligencia artificial integrada. Esto pasa mucho, pues por ejemplo, en soluciones dedicadas más a la imagen médica, a la gestión o al análisis de la imagen médica. Esas piezas de inteligencia artificial generativa están embebidas en la propia herramienta, con lo cual tenemos que pensar también en poder probar la herramienta en sí. En eso, pues los proveedores tecnológicos con los que trabajan las comunidades autónomas en concreto pues nos pueden ayudar mucho a realizar esta tarea. Y por mi parte, pues yo creo que para empezar nada más. Bueno, me ha gustado mucho la reflexión de Alejandro, que comentaba que esto no es más que ciencia. Pues efectivamente, o sea, es que no es magia. Esto, bueno, pues sigue un proceso lógico que yo creo que tenemos que esforzarnos también en explicar, ¿vale? También pues para que los profesionales que la van a utilizar pues sepan de dónde viene, pues como cualquier otra ciencia o cualquier otra tecnología. Entonces, bueno, yo creo que eso va a ayudar mucho el evitar las cajas negras en la medida de lo posible, va a ayudar mucho a generar confianza en este tipo de tecnologías. Muy bien, muchas gracias, Noemí. Desde Cataluña, Carlos, este tema de la integración de proyectos, de los proyectos en común, las tres líneas que comentaba Noemí, ¿cómo se percibe desde las comunidades autónomas? ¿Qué dificultades encontramos? O, desde luego, hay unas claras ventajas, pero es complicado, me imagino, ¿no? Hombre, de entrada lo percibimos gratamente. O sea, el poder trabajar de manera colaborativa y conjunta con todo el Sistema Nacional de Salud es algo que nos retroalimenta a todos y es en beneficio de todo el sistema. Para nosotros tenemos, pero cuando un servicio de salud nos llega una tecnología como la inteligencia artificial generativa, es un gran reto. Y os voy a poner un par de ejemplos. O sea, nadie cuestiona que el despliegue de Amazon pues, ha cambiado la manera del comercio. Incluso el Airbnb pues, ha cambiado y ha roto el modelo del turismo. Y la IA generativa puede cambiar también el modelo de muchos negocios y muchos modelos económicos o sistemas económicos. Las dos primeras tienen las tres tienen un aspecto en común, que es la universalización del acceso. Entonces, la IA generativa también es una inteligencia artificial que se ha facilitado y se ha garantizado y es fácil y universal el acceso. Cualquiera de los que estamos aquí puede acceder a soluciones de IA generativa, puede acceder a la IA generativa, puede hacer uso de esa IA generativa en su día a día y en su práctica clínica, ¿vale? Y ese uso y esa universalización lleva a una banalización de su aplicación. Y para evitar esa banalización no nos queda otra la administración de liderar. ¿Por qué? Porque si no nos encontraremos con que esta tecnología nos comerá y comerá el uso que se hagan nuestros profesionales y nuestros ciudadanos de ella. Y para eso tenemos que liderar. ¿Y cómo podemos liderar con una tecnología tan disruptiva? No hay otra que ir probando, testear, alinearnos y facilitar la innovación. Esta es una tecnología muy ligada a innovación, a cómo pueden cambiar las formas de trabajar, y no nos queda otra que esa, que liderar a través de las pruebas, testeos, evaluación, valoración
de nuestros profesionales, que vean los resultados, que evaluemos los resultados. Es difícil llevar técnicas de explicabilidad con estas tecnologías. O sea, cuando entro yo a estudiar la inteligencia artificial, lo primero que empecé a estudiar es la explicabilidad. Tenemos que explicarle a nuestros profesionales cómo los modelos toman las decisiones, porque de esta forma tendrán confianza. Ostras, cuando llega la IA generativa, eso me lo ha roto. Pero me lo ha roto en cuestión de un año. O sea, en un año que llevo estudiando una cosa que ya no sirve. Por lo tanto, tenemos que buscar otras formas de garantizar esa confianza, esa seguridad de nuestros profesionales y nuestros ciudadanos. Y eso ahora, hoy, no nos queda otra que ir probando, testeando en entornos controlados. Y es el gran reto que nosotros estamos haciendo y en Cataluña, y por eso es lo que estamos haciendo. Proyectos en entornos controlados para probar y evaluar las soluciones de inteligencia artificial. Siempre con que sean de apoyo. Apoyo a la toma de decisión. Apoyo a la compresión de información. Apoyo a que el ciudadano sepa o se traduzca una determinada documentación. Apoyo al profesional cuando busca información clínica. Apoyo al profesional cuando se consolida diferentes informes. Siempre apoyo pero acompañado de entornos muy controlados de evaluación y de probar estas soluciones. Porque si no, insisto, que si no lo lideramos nosotros, es algo que puede cambiar la manera totalmente en la cual vemos la sanidad en los próximos años. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Y enlazo quizás hacia Alejandro. Estaba hablando Carlos de probar y probar. ¿Cómo estamos en investigación en este ámbito, ¿no? Estamos hablando de una tecnología disruptiva que nos va a cambiar, yo creo que todos estamos de acuerdo en que nos va a cambiar la vida en todas las profesiones. Estamos investigando y estamos realmente apostando por tener esa gobernanza de esta tecnología adecuadamente. Estamos probando. Carlos tiene toda la razón. Bueno, lo hemos hablado y aquí quiero poner un poquito en valor pues determinados comités, como el Comité Técnico de Inteligencia Artificial de la Sociedad Española de Informática Sanitaria, de la SEIS, que Carlos es el coordinador. Permíteme que lo ponga en valor porque hoy está representando otra cosa, estoy yo representando eso, y que tiene un papel fundamental para ir creando guías, para ir creando hábitos, para ir creando una implantación, un despliegue sosegado, razonable, de la inteligencia artificial. Una de mis principales tareas como catedrático del área de inteligencia artificial es bajar el suflé de la inteligencia artificial. Estamos en una especie de suflé que parece que todo lo va a resolver y a remediar, y de momento la inteligencia artificial solo resuelve problemas muy concretos, y detrás de cada uno de los sistemas de inteligencia artificial normalmente hay mucha más inteligencia natural que artificial, de los que han diseñado el sistema y han preparado el sistema, etc. Pero Carlos tiene toda la razón de que lo que hay que hacer es, primero, utilizarlo en aquellas cosas que se ha probado que se puede utilizar. Todos tenemos en la mente a Watson, pero ya casi lo hemos olvidado. A Watson se nos ha vendido por IBM como que nos iba ya a arreglar la sanidad. Hoy ya nadie habla de Watson, porque fue un sistema que no se comprobó, no se validó, no se acreditó, no se verificó. Y entonces es necesario la creación de agencias como la Agencia Supervisora de la Inteligencia Artificial, que se ha puesto en marcha recientemente en La Coruña para que tenga una oficina de acreditación de productos, porque, como decía antes, hay mucho crecepelo en el mercado y hay que pues, discriminar el grano de la paja y saber cuáles son las cosas que están probadas, que están acreditadas y que se pueden utilizar para apoyo. Vuelvo a darle la razón a Carlos, apoyo, nada más que apoyo, no sustitución. Ahora bien, estas herramientas no van a sustituir a los profesionales, es un apoyo. Pero los profesionales que tengan competencias y capacidades en estas herramientas van a sustituir a los profesionales que no las tengan. Eso sí que va a ocurrir. La sustitución es entre profesionales, no la herramienta por profesional, sino profesional con herramienta sustituirá a profesional sin herramienta, pero muy probablemente. Aunque, como digo, lo de las predicciones es complicado hacerlas. Muchas gracias.
Voy a pasar a José Luis para empezar también a ver un poco la visión de la industria con esto, ¿no? Hablan del soufflé, de la tecnología, de probar las cosas, de ejemplos quizás de que la industria a veces quiere avanzar más rápido de lo que hay. Te preguntaría realmente cuál es la visión desde el punto de vista de la industria de esto, si realmente está pasando esto o es que a veces somos demasiado prudentes o demasiado reguladores. Y enlazo con otro tema también que siempre está encima de la mesa, la colaboración público-privada, que yo creo que todos, cuando nos hablan de eso, todos decimos que es fantástico, que es un concepto fenomenal, pero ¿realmente funciona? ¿Se lleva a cabo esto? Bueno, lo primero, sobre todo, los hype, ¿no? Está muy bien descrito, ¿no? En tecnología, cómo se produce el hype, cómo llega un momento álgido, que se habla muchísimo de una tecnología y luego cómo cae, ¿no? La mayoría de esas tecnologías luego no triunfan, ¿no? Y está perfectamente descrito durante el siglo XXI con las últimas tecnologías. ¿Y qué ocurre? Yo creo que la industria es un motor de innovación. Y un motor de innovación a base de también mucho ensayo y error, ¿no? Se invierte mucho precisamente en ir más allá. Creo que lo que está en cuestión ahora mismo, en el siglo XXI, es esa relación público-privada, ¿no? ¿Cómo la tenemos que llevar más allá, ¿no? Y realmente qué modelos queremos. Al final tenemos que cambiar nuestro aislamiento, ¿no? El hecho de que hayamos creado unos silos entre lo que es la academia, lo que es el mundo público, lo que es las instituciones privadas, ¿no? Y desarrollar proyectos mucho más ambiciosos, combinando todo lo que puedan aportarnos los diferentes sectores. Y creo que la inteligencia artificial también nos está pidiendo recapacitar sobre nuestra inteligencia natural, ¿no? Y sobre la forma en la que nos comunicamos, ¿no? Yo aprendo mucho, por ejemplo, de los conceptos de interoperabilidad, ¿no? Del Internet de las cosas, cuando se desarrollan los modelos de lenguaje máquina-máquina y cómo se hablan entre ellos. Nosotros necesitamos desarrollar nuevos modelos, ¿sabes?, de lenguaje para comunicarnos entre nosotros y para tener también esa interoperabilidad. Y la interoperabilidad digital también antropológicamente apoya una mayor comunicación humana. O sea, mi visión de la tecnología es que nos hace más humanos, que la necesitamos. Surge de nosotros y se hace para nosotros, ¿no? Para nuestra propia evolución. Pero sí que necesitamos avanzar, ¿no? Lo que más me sorprende es que parece que sobra el dinero, ¿no? O sea, que tenemos oportunidades para hacer cosas, ¿no? Y no nos debemos parar tampoco en ser demasiados... O sea, la tecnología en sí siempre es valiente, ¿no? Y es mejor esperar a hacer pruebas y que después vengan las regulaciones, no a intentar, ¿sabes?, que también es un modelo muy de la Unión Europea, ¿no? Intentar hacer las regulaciones antes de que salga, ¿sabes?, el próximo paso de la tecnología. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Víctor, ¿cómo lo veis vosotros? Pues nosotros lo que vemos, sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial, es que lo que es clave es la creación de un ecosistema de innovación, ¿no? Entonces, estamos teniendo que aprender a la fuerza todas las compañías y todas las personas a dejar de ser menos egoístas con lo que respecta a lo nuestro, nuestra información, nuestros datos, nuestra forma de hacer, porque vemos que lo que proporciona la inteligencia colectiva, el compartir información con centros de investigación, ¿no?, incorporando doctorandos, incorporando líneas de trabajo de otras áreas, incorporando a startups, creando un caldo de cultivo que permita de forma muy fácil el poder aunar esfuerzos, está teniendo unos retornos muy grandes, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista y por lo que respecta al ámbito sanitario, sí que vemos como una necesidad de uberizar el servicio de salud. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, cuando nosotros vemos que pasan efectos como lo que estaba comentando Carlos, cuando tú tienes tu flota de taxis en una ciudad, o sea,
y quieres competir contra Uber, no va de crearte una aplicación para poder tener pues todos los taxis de Gijón y que te pueda pedir un taxi. Va de cambiar, de convertirte en un servicio de movilidad. Un Uber no tiene taxis, no tiene conductores. Lo que sí que te da es una plataforma que te interconecta con todo el mundo, que te comparte la información y que te facilita escalar muchísimo. A nivel de los casos de uso, de la federación, de la compartición de información, nosotros lo que queremos es lo mismo, incluso como pacientes. Nosotros queremos que toda nuestra historia clínica viaje con nosotros y no dependamos de un centro. Entonces necesitamos que la capacidad del acceso a un especialista la tengamos desde cualquier punto del sistema sanitario. Entonces nosotros creemos que tenemos que hacer un esfuerzo para poder potenciar y empujar este ecosistema compartido, este ecosistema federado y este ecosistema que permita co-crear y compartir los resultados de las cosas que funcionan y sobre todo de las que no funcionan. O sea, tenemos que ayudarnos entre nosotros a tropezarnos con piedras diferentes. Muchas gracias, Víctor. No sé si lo de uberizar el sistema de salud es tan disruptivo como la propia inteligencia artificial. Noemí, no sé, desde la administración, cómo encajar estas propuestas, cómo encajar esa colaboración público-privada, ¿no? tan necesaria por una parte por el motor que supone de innovación en la industria, que yo creo que todos estamos de acuerdo, pero a la vez por ir acompasados en el ritmo, ¿no? ¿Cómo lo planteas? Bueno, como adelantaba antes, yo creo que la regulación europea que se ha estado trabajando hasta el momento y bueno, está alguna pendiente de publicación y otra ya publicada, sí que establece las bases o lo básico para que podamos pues trabajar y establecer e institucionalizar también esa colaboración público-privada. Creo que debemos de aprovechar toda la innovación que desde el sector privado pues está realizando en este sector. Pero bueno, lógicamente aplicando pues unas ciertas reglas que eviten pues esos riesgos que a lo mejor de los que luego hablaremos, a lo mejor me imagino, y que comentaba Carlos. Aquí se trata de establecer y yo creo que la regulación lo permite, pues mecanismos que al final provean pues ganancias para ambas partes, es decir, pienso que podemos utilizar dentro del Sistema Nacional de Salud soluciones, algoritmos, herramientas ya estudiadas o implementadas o trabajadas en el sector privado a cambio a lo mejor pues de aplicar o de poder aplicar de forma controlada, como decíamos antes, esas herramientas y luego compartir pues el resultado de ese informe con la industria de forma que se pueda a su vez desde la industria mejorar esas soluciones. Siempre, como digo, dentro del marco legal que nos marcan estos reglamentos. Tendremos que tener en cuenta, lógicamente, que esto, bueno, Víctor y seguro los demás también, pues lo conocen perfectamente, los niveles de riesgo que marca el reglamento de inteligencia artificial para cada uno de los algoritmos que se definen allí. Y esto combinarlo con otra legislación más propia de nuestro sector, de tal forma que podamos cumplir una u otra. Me refiero en concreto pues al reglamento también de productos sanitarios, es decir, saber discernir qué es un producto sanitario y qué no. Eso es muy importante para poder tratar estas soluciones de forma adecuada. A ver, pues voy a poner algún ejemplo. Un registro electrónico de datos sanitarios, una historia clínica como tal, ¿es un producto sanitario? Pues no lo es. Un algoritmo de inteligencia artificial embebido en esa propia historia clínica o un sistema de soporte a la decisión según la definición que hace el reglamento de productos sanitarios, ¿lo es? Pues sí lo es. Entonces, bueno, la diferencia entre ambos es que en el primer caso no se requiere una certificación y el reglamento del espacio europeo de datos de salud deja claro que vale con una autodeclaración de conformidad, que yo cumplo con los requisitos de ese reglamento, y en el segundo ejemplo que he puesto sí que hay un proceso de certificación obligatorio que
tiene que ser esto gestionado por el organismo notificado, que es en este momento la Agencia Española del Medicamento. Entonces, esa primera separación entre herramientas y soluciones para saber si tenemos que ir por un lado o por otro es importante. Y bueno, también hacer un poco referencia a dentro de esa institucionalización de esta tecnología dentro del sector público. Hay posibilidades de financiación. Hay. Dentro del sector público, pues tenemos también nuestra capacidad, no tanta como el sector privado, para poder buscar ese tipo de financiación. Ahora la Unión Europea pues está también apostando fuerte por este tipo de tecnologías y dentro de sus programas de financiación específicos, EU4Health, Digital Europe Program, pues tienen varias líneas, varios proyectos donde se ofrece financiación a los agentes para realizar estudios o implementaciones que utilicen esta inteligencia artificial generativa. ¿Es suficiente? Pues no, nunca es suficiente la financiación que se ofrece, pero bueno, yo creo que es un buen comienzo y en la Comisión Europea creo que también son conscientes de la necesidad de seguir financiando a los países en este sentido y en concreto al sector sanitario también, para poder introducir este tipo de herramientas. Carlos, una cosa que se produce también, hablamos, claro, la gente maneja ya la inteligencia artificial generativa en su móvil, ¿no? Esto genera muchas expectativas, tanto desde el punto de vista de los pacientes como de los propios profesionales, que a veces están manejando aplicaciones del año 2000 o incluso antes, ¿no? ¿Cómo se gestionan esas expectativas de contar ya con esos servicios tan avanzados que hoy estábamos comentando, de casos de uso incluso que ya empiezan a estar encima de la mesa, con la realidad de que las cosas tienen que llevar paso a paso, ¿no? ¿Cómo gestionamos esas expectativas tanto de la ciudadanía, de los pacientes, como de los propios profesionales, ¿no? Pues, bueno, permítame hacer antes de dar respuesta a la pregunta, una pequeña reflexión sobre antes que has hablado de la colaboración público-privada. En inteligencia artificial generativa, yo creo que no hay una colaboración público-privada. Estamos ante una dependencia público-privada. O sea, la IA generativa dependemos 100% de las grandes compañías que tienen las soluciones para poder correr estos modelos. Y eso no nos da una soberanía tecnológica a día de hoy. A día de hoy, todos los proyectos dependemos de las grandes compañías que tienen estos modelos. Y, por tanto, la colaboración público-privada en IA generativa, me cuesta, porque creo que estamos más ante una dependencia público-privada que no una colaboración público-privada. Y después, en cuanto a la pregunta que me haces, va muy ligado a la reflexión que hice antes. Creo que la única manera que tenemos ahora nosotros es de, por un lado, hacer entender a nuestros profesionales lo que ha explicado antes Noemí, que tenemos que hacer las cosas bajo el marco regulador y legal que tenemos. Y el marco regulador es el que le da la confianza al profesional para tomar decisiones. Por tanto, todo lo que tenemos que ir bajo este marco. Y el segundo vuelvo a la reflexión que hice antes. Yo creo, y la apuesta que estamos haciendo en Cataluña, es que cuando hay profesionales que son líderes en la adopción de esta tecnología, pues acompañarles, ayudarles, acompañarles y ponerlos en ese espacio en el cual puedan innovar, probar, testear y nosotros también evaluar cómo estas tecnologías pueden cambiar. Ir aprendiendo, porque insisto, lo que yo sabía hace 2 años ya no nos sirve ni a generativa. No nos sirve, por lo tanto, como tenemos que aprender todos, tienen que aprender los profesionales cómo utilizarla, tenemos que aprender nosotros cómo aplicarle a la sistémica para todo el sistema y que nos garantice la equidad. No hay que olvidar que la
Las TIC, la tecnología de información, somos la herramienta de equidad. O sea, lo que ponemos en un sitio es accesible a todo un territorio, a todos los hospitales de Cataluña, y es el que garantiza la equidad, es las TIC. Por lo tanto, las soluciones sistémicas son los que nos permiten garantizar esta equidad para el ciudadano. Y no nos queda otra que esa, que acompañar a los profesionales que quieran liderar, que tienen esa capacidad de liderar y de innovar, a crear esos entornos, para ir probando, evaluando y controlando, en un ámbito muy controlado. Porque lo que sabemos hoy y lo que vamos probando hoy, ostras, no quiere decir que de aquí a 2 meses cualquiera de estas BIC nos saque una solución que rompa y que sea capaz de evolucionar mucho más rápido. Sí. Muy bien, Carlos, la verdad me parece muy interesante ese concepto de dependencia público-privada, ¿no? De las grandes tecnológicas. Víctor, ¿cómo lo veis? ¿Realmente estamos en un mundo donde todo lo que nos viene está muy mediatizado por esas grandes tecnológicas y tenemos esa dependencia en una cosa tan sensible como es la salud? Pues me gustaría decir que no. Pero es que aquí solo hay uno que está vendiendo las palas y todos estamos buscando oro. Entonces, hagamos lo que hagamos, van a ganar uno o dos, ¿vale? Entonces, sí que quien está invirtiendo muchísimo, más allá de todo lo que puede estar pasando en China, es a nivel de Estados Unidos todo lo que están haciendo empresas como Nvidia, desde el punto de vista de la innovación en la parte tanto en biomedicina, investigación y desarrollo, como todo lo que es la parte de imagen médica. Eso requiere una capacidad de hardware, de computación, que es muy costosa. Es muy costosa y es una capacidad que hasta cierta manera está reservada a ciertos entornos más, a ciertas compañías que tienen el privilegio de poder sufragarlo. Entonces, nosotros desde la administración pública lo que estamos intentando es poder transferir toda esa tecnología para que la podamos utilizar, porque si no, esta barrera tan grande que se está creando entre la gente que sí que está invirtiendo de forma ingente cantidades de dinero y el resto, va a ser una brecha tan grande que luego nos va a ser muy difícil recuperar. Entonces, aquí sí que coincido con Carlos, a nosotros nos pasa también, desde el punto de vista tecnológico dependemos de muchas cosas que se están desarrollando con compañeros en Estados Unidos, que vemos su aplicación aquí en Europa. En Europa lo tenemos que tamizar, lo tenemos que filtrar con todas nuestras normativas. Somos muy buenos normalizando y regulando, no somos tan buenos innovando, pero claro, eso hace que luego estas herramientas de inteligencia artificial mejoren también. O sea, funcionalidades que se están añadiendo a nivel de seguridad, pues son cosas que están derivadas pues de la normativa que nosotros estamos empujando desde Europa. Entonces, aquí sí que, igual que tenemos el concepto de la dependencia que podríamos ir trasladando de unos a otros, al final nosotros vamos a acabar dependiendo todos de estas 2 o 3 grandes compañías que son las que están invirtiendo tanto en hardware, que permite esta capacidad computacional que necesitas para hacer todos estos cálculos, como en software que te permita pues la portabilidad de estos modelos de lenguaje, la eficiencia, o generarte entornos que sean de open source, como los que se pueden utilizar en algunos centros de investigación, para que todos los demás podamos ir avanzando. Muchas gracias. Dijo a ti, Alejandro, desde ese punto de vista, ¿no? Parece que las palas están claro quiénes tienen la pala, quiénes han diseñado la pala. Bueno. Parece que es difícil que lleguemos ya a mejorar ese diseño de la pala desde Europa, pero hablabas antes de que lo importante es el conocimiento, ¿no? Tenemos todavía posibilidad de
bueno, de por lo menos compartir ese liderazgo desde otro punto de vista del proceso, ¿no? De decir, bueno, pues a lo mejor no somos expertos en la pala, pero somos expertos en el conocimiento y utilizamos la pala que ponen a nuestra disposición. ¿Cómo podemos subirnos a este carro tan complicado? Bueno, yo antes, de la forma más cariñosa, Víctor, pero que esto de vendedores únicos de pala en farmaindustria sabe bastante. No sé si me explico. En sanidad estamos acostumbrados a estas cosas, robots que no comparten su tecnología, farmacéuticas que no comparten sus moléculas. Bueno, hay de todo y la inteligencia artificial está ayudando mucho en muchos de estos ámbitos. Yo llevo casi 20 años trabajando con farmaindustria, con la Fundación Caertor, liderada por Ángel Carracedo y Mabel Loza, haciendo pues, predicción de plegamiento de proteínas, docking de candidato a fármaco con proteína diana, para acortar los tiempos de producción y demás. Y yo creo que, bueno, pues lo que hay es que desarrollar cosas y, como bien has dicho, en esta colaboración que tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la investigación y tiene que ver con la administración y con la industria, pues esto todos de la mano vamos a poder avanzar y democratizar, no me gusta mucho la palabra, pero un poco democratizar los avances que se vayan haciendo. No creo que sea bueno porque nos apoyamos unos a otros. Es bueno no confrontar, sino caminar juntos y avanzar en la línea adecuada, como decía antes Carlos, para no generar desigualdades. Ahora la inteligencia artificial está siendo muy útil para la farmaindustria, por ejemplo, para enfermedades raras, porque está cortando muchísimo el tiempo de descubrimiento temprano de fármacos o reposicionamiento de fármacos, lo cual hace que se puedan producir fármacos para pequeñas cantidades de posibles clientes, cosa que antes no se hacía, se evitaba sin más. Bueno, pues hay todo un proceso. Respecto a la pregunta que me hacías, es que estamos viviendo un momento muy complejo. Ha cambiado todo, ahora ya no hay pacientes, hay usuarios del sistema de salud. La gente lo que está buscando pues, es no ser paciente, precisamente, no caer en la enfermedad. La atención a la salud de la población ha de ser proactiva, no ha de ser reactiva. No cuando tengas un problema hay que resolverlo, hay que intentar evitar el problema. Estamos en un momento en el que el incremento de la tecnología es enorme, que pasa por creación de tejidos con impresoras que usan material biológico, las tecnologías NEVIC, Nano, Bio, Info y Cogno, pasa por las redes 5G, 6G, etcétera, para facilitar la Internet de las cosas, que facilitará la telemedicina. O sea, estamos en un momento de una explosión de tecnologías que tienen una característica todas común, que van a avanzar en función de lo que avanza la inteligencia artificial, la mayoría de ellas. La inteligencia artificial va a estar en el cuore de todas estas tecnologías, o de la mayoría. Y por otro lado, tenemos que está también habiendo una explosión de nuevo conocimiento científico, gracias en parte a los avances tecnológicos. Estas dos cosas lo que están generando es un nuevo paradigma de lo que es la atención a la salud. La atención a la salud ha pasado de aquello que después del Herceptin se convirtió en el segundo mandato de Obama en la medicina personalizada o de precisión. Posteriormente evolucionó a medicina personalizada de precisión, poblacional y tal. Yo ahora voy por las 9 P's identificadas, de proactiva, predictiva, preventiva, participativa, con el paciente en el centro del proceso asistencial, poliprofesional. Los médicos ya no van a ser los únicos profesionales que tengan que ver en la toma de decisión de la atención a la salud. Va a haber analistas de datos, va a haber bioinformáticos, va a haber médicos, enfermeros, va a haber un montón de... Otra P es permanente, hay que atender a la población desde la concepción hasta el éxitus del individuo. Bueno, vamos por 9 y habrá más. O sea que ha cambiado el paradigma de lo que es la atención a la salud. No es curar enfermedades, es algo mucho más complejo, y la inteligencia artificial va a tener una importancia grande en cada una de estas P's. Hay ya desarrollos y hay cosas que pueden facilitar. El objetivo final, mejorar la calidad asistencial,
y hacer más sostenibles los sistemas públicos de salud. Yo creo que esos son los dos objetivos principales para toda esta situación. Muchas gracias. José Luis, que hemos compartido ya alguna otra mesa y siempre tienes una visión, yo creo que positiva, optimista de las situaciones, de todo esto que hemos estado hablando últimamente. ¿Cómo lo ves? Sí, yo me quedo con la palabra disruptivo, ¿no? O sea, nos tenemos que creer de verdad que estamos ante una tecnología muy disruptiva, quizás la tecnología más disruptiva que ha tenido en su mano la humanidad. ¿Cómo no vas a esperar grandes cambios de una tecnología disruptiva? ¿No? Y estábamos hablando, ¿no? Cómo cambia nuestro modelo de atención sanitaria, cómo tenemos un sistema organizado en grandes hospitales, centros de salud, tal, que ya no responde a las necesidades. Y es verdad, aunque hablamos de salud, pero eso nos lo han pegado los ingleses, porque aquí nunca se ha hablado de salud, lo de health, nosotros no lo entendíamos así. Realmente lo que vamos a pasar es del concepto de enfermedad al concepto de salud. Es una cosa totalmente diferente. Entonces, salud, bienestar, la gente demanda otras cosas, ¿no? Más integrales, más holísticas, para los cuales no está preparado nuestro sistema sanitario, porque nuestro sistema sanitario está preparado para una enfermedad aguda, fundamentalmente, una rápida respuesta. Pues mira, si tienes un apendicitis, lo que vamos a hacer es que te vamos a quitar el apéndice y te vamos a solucionar el tema. Eso no tiene nada que ver con la salud, absolutamente nada que ver. Entonces, como se juntan tantos cambios al mismo tiempo, ¿no? La crisis de nuestro modelo sanitario, la crisis del concepto de salud, una tecnología disruptiva que nadie entiende, aunque la verdad es que a mí me hace mucha gracia cómo lo está entendiendo ahora la cultura popular. Podemos aprender mucho, porque es una forma de cómo el usuario, ¿sabes?, cree que va a utilizar la inteligencia artificial. Y luego, lo que comentaba de esta quinta revolución industrial del conocimiento, ahí es donde el petróleo del siglo XXI va a ser el conocimiento. Y entonces vamos a tener que ver que la equidad va a consistir realmente en repartir ese conocimiento, porque van a existir grandes diferencias entre el que lo tenga y no lo tenga. Entra también en conflicto el modelo que tenemos de médico, o sea, no podemos tener el mismo modelo o sea, mi generación ya no puede ser representante, y eso que yo soy una excepción aquí, pero no puede ser representante del modelo de médico del futuro. Es un trabajo muchísimo más multidisciplinar al cual no estamos acostumbrados, que se necesita muchísima humildad, por cierto, para trabajar de esa forma. O sea, es un cambio enorme, antropológico, cultural, social, tecnológico, todo al mismo tiempo. Pero soy optimista, siempre. No lo dudo, Siempre. no lo dudo. Yo creo, además, los grandes filósofos, hay un filósofo, Steven Pinker, ¿no?, que dice que siempre vamos a mejor. Si hacemos un análisis histórico de los últimos siglos, o sea, tenemos que estar con nuestros problemas, pero orgullosos de nosotros mismos. Nadie le gustaría volver a la Edad Media. Es un buen mensaje. Noemí, ya cerrando un poco, porque querría que quedase un poco de tiempo para preguntas de las personas que nos están escuchando. Si quieres hacer un poco también sobre lo que hemos hablado y te pediría, si acaso como última pregunta, también el reto legal que tenemos por delante, ¿no? Si estas normativas que están apareciendo, el Reglamento de Inteligencia Artificial a nivel europeo, las que están apareciendo casi como setas, diría yo, ¿no? Que por todas partes aparece una ley sobre inteligencia artificial, no necesariamente ligada a la salud, pero al final realmente acaba afectando. Entonces, ese reto, ¿cómo lo afrontamos un poco desde la administración, ¿no? Te coges. Bueno, antes de responder a tu pregunta, así como parte final, nada, muy breve, algunas reflexiones que bueno, pues he apuntado mientras hablaban mis compañeros. Bueno, en este proceso disruptivo aquí cabemos todos, o sea, eso está claro. Entonces, importante, creo yo, es para involucrar al profesional sanitario. Y fundamental, en mi opinión, es que los casos de uso que trabajemos deben ser propuestos por los profesionales sanitarios. Nosotros, bueno, pues somos tecnólogos, ayudamos, pero lo que es la necesidad o la identificación de esa necesidad, y eso ayudará también a la gestión de expectativas, debe de partir del profesional sanitario. Otra reflexión muy breve antes de pasar a la pregunta.
es cómo gestionamos los costes en la administración pública, en el Sistema Nacional de Salud, de la implantación de esa nueva tecnología disruptiva. Pues aquí los proveedores tecnológicos más punteros nos tendréis que ayudar. O sea, no tiene ningún sentido seguir cobrando por token. O sea, ¿esto qué es? No. Entonces, ese tipo de modelos de financiación se ha acabado. Si queremos implantar pues este tipo de tecnologías en una organización como es el Sistema Nacional de Salud, tenemos que pensar en otros modelos de financiación que nos permitan conjuntamente pues abordar esa implementación. Me alegra mucho que se haya incluido esa nueva P de poliprofesional dentro de todas las Ps que hay, porque bueno, es que ahora no puede ser de otro modo. O sea, es decir, los equipos tienen que ser multidisciplinares y cada uno aportar bueno, desde su conocimiento, experiencia y estudios, creo que todos aportamos al tratamiento de cualquier patología y al tratamiento de cualquier usuario que no paciente del Sistema Nacional de Salud. Y bueno, dentro del reto legal, pues una vez que tenemos ya los reglamentos que son de obligada transposición, pues tenemos que complementarlos también con legislación nacional. Aunque el reglamento sea de obligada transposición, eso no quiere decir que cada Estado miembro de la Unión Europea no deba regular en función de sus circunstancias propias leyes nacionales que complementen o apoyen la implementación y el cumplimiento de estos reglamentos dentro de su territorio. Y eso va a ser el reto que vamos a tener también desde la Administración Pública en los próximos años. Muchas gracias, Noemí. Pues si os parece, abrimos el turno para preguntas. Han surgido muchos temas. Veo ahí una mano levantada. No sé si hay un micro por ahí que se le pueda acercar. Hola, ¿qué tal? Soy David Reche de InterSystems y quería a dar algunos apuntes, algún dato interesante. Estaba escuchando la conversación y lo interesante de la inteligencia artificial generativa es que genera nuevo contenido, genera información. Por ejemplo, podemos encontrarnos el caso que un médico de primaria diga, oye, quiero conocer, que me hagas un orden de la complejidad de los casos que tengo en la lista de pacientes que voy a atender, para saber cuáles son los más complejos y los cuales voy a dedicar más tiempo. Esto es algo que surge de manera espontánea. O sea, no hay casos de uso determinado, sino que se genera información. Lo interesante de todo esto, y esto se puede aplicar en muchos ámbitos, no solamente en la parte más clínica o asistencial, sino como experiencia del paciente. Por ejemplo, un paciente o un familiar puede preguntar, mi padre va a ser operado de la rodilla en el hospital de Cabueñes. Necesito saber qué tengo que tener en cuenta a la hora de recogerlo. Incluso preguntar, yo no sé cómo estará el parking a esa hora. Quiero saber si hay mucha ocupación o no. Todo este tipo de cuestiones y de usos indican que, lo primero, no hay muchos casos de uso determinado de cómo se va a aplicar. Lo bueno de la generativa es esta. Y lo segundo es que vamos a tener que tratar con información de la organización. Ahora mismo tenemos, afortunadamente, modelos de lenguaje LLM que son gratuitos y que podemos instalar, o algunos que están de manera abierta en Internet, ¿no? Como ChatGPT. Os voy a dar unos tips, una sigla que en otros entornos más tecnológicos, cuando se habla de generativo, vais a escuchar siempre, que es RAG. RAG es la generación aumentada en base a la recuperación de información. Es un patrón de diseño que lo que utiliza es información de tu propia organización que no tiene que ser compartida, sino que solamente coges la necesaria para darle el contexto a la pregunta que le vas a hacer al LLM. Esta va a ser la siguiente tendencia, o si no es ya, en la que todos nos vamos a estar preocupando. Y hay una cosa muy importante aquí, que es esa recuperación de la información necesariamente va a ir a nuestras fuentes de datos y para ello necesitamos una tecnología que se llama
bases de datos de vectores. Básicamente lo que hace es vectorizar toda la información que queramos para poder vincularla y poder obtener de ella de manera muy rápida la información de contexto que vamos a dar al LLM. Y la pregunta sería si estamos pensando en este tipo de vectorización, de gestión de la información en vuestras organizaciones. Muchas gracias por la pregunta. No sé si alguien, mira, Carlos, que le veo ahí con ganas. Bueno, perdona. Gracias, David, por la clase. Totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, lo que estamos encontrando ahora es que para empezar a hacer estas pruebas controladas, esos entornos que os he comentado, no queda otra que crear esos RAG y crear estas bases de datos, esta segmentación de bases de datos y demás. O sea, no nos queda otra, estamos trabajando en eso. Y eso requiere una complejidad que tampoco tenemos capacidad, y eso es otro tema. Pero sí, va en eso. O sea, nunca puedes ir a atacar directamente a entornos de chat GPT que tenemos en el móvil, sino que solo tenemos que contextualizar eso, pasa por crear esos RAG. Totalmente. Y crear esas estructuras para poder interactuar con las preguntas que hacen los profesionales. Sí. Muy bien, me parece que no hay... Sí, por complementar un poco esto. Adelante, Víctor, y luego... No, era para complementar un poco más lo que comentaba Carlos. Claro, es que hay cosas que aquí aún no nos han llegado, pero que ya están moviendo, como son todos los temas relacionados con la parte ya no solo de los RAGs, sino desde el punto de vista de entrenamiento, el aplicar técnicas como los Federated Learnings para poder evitar que información que no deseas viaje. Estamos empezando a ver algunos casos de uso, y desde el punto de vista de infraestructura, precisamente en la línea de ese tipo de temas, está toda la parte de los sovereign clouds, que al final son todas estas infraestructuras que vamos a acabar utilizando probablemente aquí en Europa en un año, en 2 años, que lo que van a asegurar, de acuerdo al marco normativo, es que realmente nuestros datos no salgan fuera de nuestro marco, en este caso de España. Entonces, todo este tema de ir acotando cuál va a ser nuestro entorno de trabajo, cuál va a ser nuestros datos, va a ser una línea que vamos a ir viendo a medida que vaya madurando un poco más la tecnología. ¿No? Gracias, Víctor. Te tengo que pedir un poco de brevedad porque vamos un poco fuera de tiempo ya. Tiene razón, Víctor, que obviamente cuando los datos viajan son atacables de cualquier manera. Y entonces, bueno, hoy en día se está poniendo también un poquito en valor lo que es la edge computing, la computación en el borde, donde lo que te baja son aplicaciones y los datos no circulan. Y con respecto a lo que decían en la pregunta, yo antes diferencié de dato, información y conocimiento, y hay que tener en cuenta que la gestión y la gobernanza de las tres cosas es distinta también. Para almacenar datos y gestionarlos, una base de datos clásica nos vale. Si queremos manejar información, ya tenemos que buscar algo un poquito más complejo, bases de datos relacionales o cosas de este estilo. Y para almacenar y gestionar conocimiento, lo que necesitamos son bases de conocimiento, no bases de datos ni bases de informaciones. Hay sistemas basados en reglas o las matrices de los pesos de conexiones de las redes de neuronas artificiales, el formato que sea. Pero hay que tener muy en cuenta que no todo vale para todo. Y hay que manejar las cosas, cada cosa con la herramienta que le corresponde. Muchas gracias. Bueno, pues lo que decía al principio, ha sido un lujo compartir esta mesa. Yo creo que precisamente el hecho de que nos hayamos pasado un poquito de tiempo demuestra lo interesante de la conversación. Voy a hacer simplemente un resumen con frases que han salido aquí y yo creo que nos puedan invitar a reflexionar. La inteligencia artificial nos va a salvar, es la quinta revolución industrial. Nunca hemos tenido una tecnología tan disruptiva. Esto va de conocimiento, no de datos. Va a mejorar las condiciones de los trabajadores. Esto no es magia, es ciencia. Y estamos probando. Hay que bajar el soufflé también y usar aquello que esté probado, ¿no? Ahí ha salido lo de uberizar el servicio de salud, que me parece también un término para reflexionar, por lo menos.
y también el concepto este de la dependencia público-privada, ¿no? Yo creo que hay muchos conceptos que nos pueden servir para, después de esta sesión, también darle una vuelta a todo, ¿no? Muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias a las personas que me han acompañado en la sesión porque ha sido muy fácil de moderar. Y nada más, cerramos. Gracias.